Demet Özdemir lloró. Y no fue por un drama romántico cualquiera. Fue en su noche mágica, esa donde se suponía que brillaba, y de repente en lágrimas. ¿Qué demonios pasó? Prepárense porque esto tiene miga. Así como lo oyen, nuestra Demet, la que nos tiene enamorados en cada serie, la que tiene ese flow tan natural, se vino abajo. Estaba en un evento de esos que salen en todas las revistas. Todo glamour, luces, fotógrafos, el escenario perfecto para que una estrella brille. Y ella estaba brillando, que nadie lo dude. Iba espectacular, sonriente, posando, todo indicaba que iba a ser una noche redonda. Pero de repente, ¡zas! Unas lágrimas. Pequeñitas al principio, como queriendo esconderlas. Pero se notaron, se sintieron. Y ahí es donde entra el salseo, ¿verdad? Porque si Demet Özdemir llora, tiene que haber una razón gorda. Y la que se está moviendo por ahí no es nada de lo que imaginábamos. Primero todos pensaron, seguro que es por un ex, seguro que le han dado una noticia mala del corazón, quizás algún comentario hiriente en redes. Lo típico. Pero no, amigos, no va por ahí la cosa. La razón que está saliendo a la luz es mucho más íntima. ¿Inesperada? Para ser honestos, cuando escuché las primeras especulaciones, me sonaba a cuento chino. Pero luego empezaron a salir detalles. Parece ser que esas lágrimas no fueron de tristeza pura, sino de emoción desbordada. Sí, han leído bien. Dicen que fue por un gesto muy especial. ¿Y de quién creen que pudo ser ese gesto? Ahí está el quid de la cuestión. No fue de un novio actual, ni de un director de cine famoso, ni de un compañero de rodaje con el que tenga química explosiva. No, señores. Fue algo más personal. Algo que venía de su familia. Sí, parece que fue un detalle inesperado, algo que la conmovió hasta lo más profundo, y que la hizo soltar esa cascada de lágrimas en pleno evento. Algo que le recordó lo querida que es, lo apoyada que está. Dicen que fue un mensaje, o quizás un regalo, algo que tenía un significado brutal para ella. Algo que la hizo sentir que a pesar de toda la fama y el estrés, hay gente que la quiere de verdad, de esa forma pura y sin filtros. Lo que yo creo que está pasando aquí es que estamos acostumbrados a ver a las estrellas como figuras intocables, siempre perfectas, siempre sonriendo. Pero Demet nos demostró que es humana, ¿y de qué manera? Que hasta en su noche de gloria, una demostración de amor sincero puede tumbarla. Y eso para mí es más bonito que cualquier posado perfecto. Muchos dicen que es una estrategia para generar empatía, para que la gente la vea más cercana. Pero yo sospecho que no, que fue un momento real, espontáneo. Algo que le salió del alma. Piensen en ustedes mismos, ¿cuándo fue la última vez que algo os conmovió tanto que no pudisteis evitar llorar, así, delante de todos? Es un momento de vulnerabilidad brutal, pero también de mucha fuerza. Fue una noche mágica, sí, pero no solo por los premios o el reconocimiento. Fue mágica porque Demet Özdemir se permitió ser ella misma, sin filtros, mostrando sus emociones más sinceras. Y eso, señoras y señores, es algo que vale oro en este mundillo. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esto es una señal de que Demet está más centrada en su vida personal que en la fama? ¿O simplemente fue un momento puntual de emoción?